Bienvenidos a un espacio diseñado para el guerrero moderno, aquel que ha comprendido que la batalla más crucial no se libra en el mundo exterior, sino en la fortaleza de la propia mente. Lo que estás a punto de escuchar es una guía radical para alcanzar la soberanía absoluta de la mente, liberándote de las cadenas más sutiles, pero más paralizantes, la necesidad de aprobación y el miedo a la opinión ajena. Si tu paz ha sido secuestrada por el juicio de otros, este mensaje es el mapa para que la reclames de vuelta, entendiendo que tu valor no es negociable, ni puede ser dictado por la percepción fluctuante de terceros. Esta es la primera entrega de una serie dedicada a desmantelar la dependencia emocional externa y a construir una convicción inquebrantable. Escrito y narrado por Sabiduría Cotidiana. Capítulo 1, Parte 1. La ingeniería inversa de la aprobación. El contrato original y la retirada del poder soberano, la base de la esclavitud emocional que experimentas ante la opinión ajena, reside en un contrato original no verbalizado, firmado en tu subconsciente durante la infancia. En ese contrato primitivo, tu cerebro codificó la siguiente creencia fundamental: para ser amado, seguro y aceptado, debo ser aprobado por el grupo. Esta programación no es un defecto de carácter, es un remanente evolutivo. Imagina a nuestros ancestros en la sabana. Ser expulsado de la tribu significaba la muerte. Por lo tanto, el miedo al rechazo o al desacuerdo era literalmente un mecanismo de supervivencia codificado a fuego en tu biología. Hoy, aunque el rechazo de un extraño en redes sociales o la desaprobación de un familiar no tienen ninguna consecuencia vital real, tu amígdala, el centro de alarma del cerebro, lo interpreta con la misma intensidad química, disparando una respuesta de pánico que te empuja hacia la conformidad y el autosabotaje. La mayoría de las personas, sin ser conscientes de este contrato, viven en la cárcel de las expectativas ajenas, usando su energía mental, su tiempo y su propósito para encajar en un molde que no fue diseñado para albergar su verdadera grandeza. La persona soberana no intenta luchar contra este instinto primitivo. Realiza una ingeniería inversa para reescribir ese código biológico. Esta ingeniería comienza con el entendimiento radical de la ley de la retirada del poder. Debes comprender a un nivel visceral que cada vez que buscas la aprobación, el aplauso o la validación externa, ya sea publicando algo y esperando me gusta, o alterando una decisión personal por miedo al comentario de un colega, estás transfiriendo una porción crucial de tu poder personal y tu autoridad emocional a esa fuente externa. Es un acto subconsciente de vasallaje donde le comunicas al universo y, lo que es más perjudicial, a tu propio sistema nervioso. Mi paz, mi felicidad y mi valor no me pertenecen. Son condicionales y dependen de la percepción fluctuante de un tercero. La opinión ajena solo tiene peso en tu sistema emocional cuando tú, en un acto de ignorancia de tu propia soberanía, decides otorgárselo. Por lo tanto, el camino para dejar de ser afectado no es buscar la forma de silenciar a los críticos. Es fundamentalmente dejar de entregarles el micrófono de tu mente y el control de tu paz. La declaración de incondicionalidad se convierte en tu nuevo contrato. Tu valor es incondicional. No está sujeto a tu desempeño, a tu riqueza, a tu apariencia, ni a la opinión volátil de absolutamente nadie. Cuando logras operar desde la convicción de que tu valor es un hecho fijo e innegociable, una verdad autoevidente, la crítica externa se convierte en un simple dato accesorio, sin poder para moverte de tu centro. El aplauso no te eleva porque ya sabes dónde estás parado. Y la crítica no te hunde porque la base de tu identidad es interna y sólida. La crítica es una mercancía abundante y barata. La convicción, en cambio, es el resultado incalculablemente valioso de la coherencia, la disciplina y el trabajo interno.
Tu primera tarea innegociable de la soberanía mental es, entonces, retirar el poder que has delegado en toda tu vida, en cada relación y en cada decisión, y traerlo de vuelta a la única fuente de control legítima, tu yo consciente. Si te sientes afectado por un juicio externo, no es más que una señal de que has olvidado quién tiene el interruptor de tu paz y dónde se encuentra el centro de tu poder. El verdadero antídoto contra la toxicidad de la opinión ajena no es la arrogancia, sino la coherencia inquebrantable. La opinión de un tercero solo se incrusta en tu mente cuando encuentra una grieta, una duda o una falta de alineación entre lo que crees que debería ser y lo que realmente estás haciendo. Esta es la ley de la resonancia del juicio. Si en el fondo sabes que estás postergando, que no estás honrando tus sistemas, o que estás viviendo por debajo de tus estándares, el comentario de un crítico externo actúa como un amplificador doloroso de tu propia autocrítica. El crítico externo no te está atacando, simplemente está validando la voz de tu propia incoherencia. Por lo tanto, la construcción del muro de blindaje comienza con el fortalecimiento de la prueba interna de valía. Tu valor debe ser atestiguado y certificado exclusivamente por ti. Esta prueba se logra a través de la acumulación disciplinada de microcompromisos. Cada vez que prometes levantarte a una hora específica y lo haces, estás poniendo un ladrillo de convicción en tu muro. Cada vez que decides que vas a honrar tu plan nutricional a pesar de la tentación social, estás reforzando tu fe en ti mismo. Cada vez que enfrentas esa tarea difícil que has estado postergando y la completas, estás depositando capital de autoconfianza. Esta acumulación de acciones internas, que a menudo son invisibles para el mundo exterior, te proporciona una base de convicción silenciosa tan sólida que el ruido externo se vuelve impotente. No necesitas que el mundo te aplauda porque tú eres tu propia evidencia. Cuando operas desde esta convicción interna, el juicio externo cambia de función. La crítica deja de ser una amenaza y se convierte en una simple verificación. Si alguien te critica por ser demasiado ambicioso, tu mente ya no reacciona con pánico, reacciona con una confirmación tranquila. Mi sistema está funcionando. Estoy saliendo de la zona de comodidad. Y eso es lo que hacen las personas que persiguen la grandeza. El miedo al juicio es reemplazado por la alegría de la prueba. La opinión negativa se convierte en la señal de que te has distanciado con éxito de la manada, de que has dejado atrás los estándares de mediocridad y que estás pisando el territorio de tu potencial. La persona que te critica por tu trabajo amateur o por tus primeros pasos fallidos es, irónicamente, la que está validando que estás en movimiento, mientras que ellos permanecen estáticos. Recuerda siempre que el crítico más feroz es aquel que tiene el mayor miedo a verse a sí mismo fracasar en el intento de lograr algo grande. La retirada del poder soberano se consolida en este punto. Te conviertes en el único juez de tu propio esfuerzo. Tú eres el único que sabe el costo emocional y el sacrificio detrás de cada micro compromiso cumplido. Por lo tanto, el juicio de alguien que no ha pagado el precio no tiene derecho a cobrar el peaje emocional de tu paz. Esta es la esencia de la soberanía mental. Tu valor es autoproclamado y autosostenible y es alimentado exclusivamente por la integridad de tu relación contigo mismo. No busques la validación. Busca la coherencia. Donde hay coherencia total, la validación se vuelve obsoleta. Debes anclar una verdad ineludible en tu código mental. La incertidumbre es la única certidumbre. Y el juicio es la única consecuencia garantizada de la visibilidad y la acción. La persona que decide emprender, crear, liderar o simplemente vivir su vida con una autenticidad radical y sin negociaciones, debe aceptar que se convierte automáticamente en un blanco para la crítica. La crítica no es una señal de que estás haciendo algo mal.
A menudo es la prueba irrefutable de que estás haciendo algo significativo que está perturbando el statu quo o, lo que es más común, que está exponiendo las inacciones y las inseguridades de aquellos que permanecieron estáticos. La crítica opera bajo la ley de la proporcionalidad del éxito. Cuanto más grande sea tu impacto, más ruido se generará a tu alrededor. Los árboles pequeños no hacen ruido al caer, solo los gigantes. Si hoy la crítica te afecta, es porque secretamente esperabas que la audacia de tu acción fuera recompensada con el silencio o, peor aún, con el aplauso universal. Esta es una fantasía peligrosa que debes erradicar. La aprobación universal es la prueba de que eres mediocre, de que no estás desafiando nada y de que tu mensaje es tan diluido que es inofensivo para la mente de cualquiera. Por lo tanto, el juicio se convierte en una métrica invertida de tu progreso. Si te critican con mayor vehemencia, es probable que tu impacto esté creciendo en proporción. Abraza la crítica no como un enemigo, sino como un parámetro de visibilidad. Para contrarrestar esta inevitabilidad, la persona soberana aplica el principio del filtrado físico. No se trata solo de la arquitectura mental, también se trata de la ingeniería del entorno. Tu energía y tu enfoque, capítulo 5 del guión anterior, son activos demasiado valiosos para ser desperdiciados en la defensa contra opiniones que ni siquiera te llegan en forma de feedback directo, sino como ruido ambiental digital. El filtrado físico implica crear barreras tangibles entre tu paz y la fuente del juicio. Esto se traduce en una higiene digital extrema, silenciar las notificaciones de fuentes irrelevantes, eliminar proactivamente las aplicaciones o las personas que constantemente te exponen a la toxicidad o que te inducen a buscar la validación, y establecer horarios de desconexión total donde tu teléfono se apaga o se deja en otra habitación. Cuando el juicio no puede alcanzar tus ojos ni tus oídos, no puede penetrar tu mente. Si la crítica no se materializa en una acción que afecta directamente tu negocio o tu salud, debe ser tratada como lo que es, una señal de humo irrelevante en el horizonte. Finalmente, debes dominar la transformación del envidioso. La envidia es una de las principales motivaciones detrás de la crítica destructiva. La envidia no es más que la admiración reprimida. Cuando alguien te critica por algo que has logrado, esa crítica es un grito subconsciente de «yo también quiero eso, pero no tengo el coraje o la disciplina para conseguirlo». Al entender que la envidia es, de hecho, un cumplido disfrazado, neutralizas su poder emocional. La persona envidiosa está haciendo el trabajo de confirmar que tu elección de vida, tus sistemas y tu esfuerzo coherente, parte 2 del capítulo 1, están produciendo los resultados que ellos secretamente desean. No tomes el veneno del envidioso. Míralo con la distancia de quien observa una enfermedad y vuelve tu enfoque al trabajo. Tu grandeza es la cura para tu propia inseguridad y tu constancia es la única respuesta que merecen los escépticos y los envidiosos. Para sellar la liberación de la opinión ajena, debes institucionalizar el desapego estratégico. Este no es un desapego pasivo o de indiferencia. Es una decisión activa y de alta inteligencia emocional que protege tus recursos internos. El desapego estratégico opera bajo la ley del mínimo esfuerzo reactivo, la cual dicta que el objetivo ante la crítica o el juicio es gastar la menor cantidad de energía mental posible en la respuesta. El crítico busca un debate, una defensa, una justificación, y cada bit de energía que gastas en la reacción es una victoria para el crítico y una pérdida catastrófica para tu propósito. El desapego estratégico se manifiesta en la práctica, a través de la adopción de una identidad no negociable. Tú debes definir tu propia narrativa con tal claridad que cualquier comentario externo que intente contradecirla sea automáticamente rechazado por tu sistema. Por ejemplo, si has adoptado la identidad de «soy un creador consistente», parte 2 del capítulo 1,
y alguien te llama perezoso, tu mente no entra en el debate. Simplemente clasifica la crítica como error de datos externos. La crítica es falsa porque tu sistema interno tiene la prueba irrefutable de tu disciplina. Parte 2 del capítulo 1. La reacción más poderosa no es verbal, es la persistencia en el sistema. La mejor respuesta al crítico es seguir construyendo tu grandeza, porque el éxito innegable se convierte en el argumento más devastador y silencioso contra la duda. Para el raro caso en que el feedback provenga de una fuente que cumple con tu principio del filtrado, es decir, alguien a quien respetas y que tiene tus resultados, tu respuesta debe ser igualmente estratégica. Gracias, lo consideraré. Esta frase es una obra de arte del desapego porque valida la intención de la persona sin comprometerte a su aplicación. Cierras la conversación. Mantienes tu soberanía y te reservas el derecho de aplicar el análisis de feedback, capítulo 17 del guión anterior, en la soledad de tu laboratorio mental, capítulo 18 del guión anterior. Nunca tomes una decisión reactiva en caliente basada en el juicio de un tercero. Deja que el tiempo y tu propia lógica confirmen la validez de la crítica. En resumen, la persona soberana entiende que la opinión de los demás es como el clima. Siempre va a cambiar. Nunca se puede controlar y no tiene sentido basar tu viaje en ello. Tú tienes la brújula, el mapa de tu visión, capítulo 4 del guión anterior, y la integridad de tu navío, tu coherencia. Que el viento sople donde quiera. Tú ajustas las velas de tu sistema y mantienes tu curso. Tu vida es una obra de arte singular. El juicio de la audiencia es un factor ambiental que debe ser ignorado con elegancia. Capítulo 2. La arquitectura del creador y la incompatibilidad de identidades. El paso fundamental para blindar la mente es dejar de operar desde la identidad del consumidor y construir la arquitectura de la identidad del creador. El consumidor es un estado reactivo. Su energía y sus decisiones son dictadas por las condiciones externas y su valor depende de lo que el entorno le ofrece: aprobación, riqueza fácil, comodidad. El creador, por el contrario, es un estado proactivo. Su valor es inherente y autoproclamado, y su energía se dirige a manifestar la verdad interna en el mundo sin esperar permiso o aplauso. Si la opinión ajena te afecta, es porque tu arquitectura mental aún tiene demasiadas puertas abiertas a la validación externa, típicas del consumidor. La identidad del creador se construye sobre la base de la incompatibilidad de identidades. Tu objetivo es hacer que tu ser sea fundamentalmente incompatible con la necesidad de validación. ¿Qué significa esto? Significa que adoptas conscientemente una identidad tan firme que un juicio externo que la contradiga es automáticamente rechazado por tu sistema como un dato erróneo, ajeno a tu realidad. Por ejemplo, si tú decretas y vives la identidad de yo soy una persona disciplinada y enfocada, capítulo 1, parte 2, cuando alguien te llama perezoso, tu cerebro ya no entra en el debate emocional. En cambio, dispara un mecanismo de verificación interna que rápidamente confirma la evidencia de tu sistema. Los microcompromisos cumplidos, las horas de trabajo profundo, los límites mantenidos y el comentario externo es clasificado como una simple anomalía, una opinión desinformada. Tu mente se blinda porque la crítica choca contra un hecho interno innegable. La identidad del creador rechaza la identidad de la víctima, que culpa a las circunstancias. La identidad del complaciente, que busca la aprobación. Y la identidad del estancado, que teme el juicio. La crítica se convierte en la prueba de que te has distanciado con éxito de la manada que juega en la liga de la mediocridad. Para construir esta arquitectura, debes emplear el método de la afirmación conductual. Las afirmaciones pasivas, simplemente decir «soy valioso», son débiles si no están respaldadas por la acción.
El método de la afirmación conductual requiere que primero definas la identidad meta. Soy un escritor de éxito y luego tomes una acción conductual que valide esa identidad inmediatamente. Escribo 200 palabras antes de revisar el teléfono. La acción de escribir, por más pequeña que sea, le da a tu subconsciente la prueba empírica de tu nueva identidad, sellando el contrato. La opinión del mundo sobre tu talento es irrelevante si tú tienes el testimonio diario de tu pluma. La suma de estos microcompromisos, como hemos discutido, te dota de una convicción silenciosa tan poderosa que el aplauso no te distrae y la crítica no te detiene. Entiende que el miedo al juicio solo es fuerte cuando tu propia convicción es débil. Y la debilidad en la convicción es el resultado directo de la incoherencia entre lo que dices que eres y lo que realmente haces. Por lo tanto, el camino hacia la liberación pasa por la disciplina innegociable. Adicionalmente, la arquitectura del creador demanda la instalación de la soberanía en el lenguaje. El lenguaje moldea la realidad y refuerza la identidad. Observa con rigor la forma en que te refieres a las opiniones de los demás. La persona dependiente dice, me hirió su comentario, transfiriendo el poder de la acción a la palabra del otro. La persona soberana dice, su comentario me ofreció una oportunidad de sentir una emoción, pero elijo no prolongarla y lo proceso como un dato filtrado. Este simple cambio lingüístico te devuelve el control. Te posiciona como el dueño de tu respuesta emocional y como el responsable último de tu paz. La palabra de otro es solo sonido hasta que tú le asignas significado emocional. La persona soberana no niega el sonido, pero sí niega el significado emocional negativo que anula su identidad. Tu paz no es negociable y tu lenguaje es la llave que custodia su soberanía. La persona que ha construido una arquitectura del creador no es inmune a la crítica, es estratégica en su procesamiento. La clave está en aplicar un filtro de valor tan riguroso que la gran mayoría de las opiniones se desechen antes de que puedan ingresar al sistema nervioso. Este filtro opera bajo la ley del círculo de la arena, una distinción fundamental entre el crítico que está en la arena contigo y el que está sentado cómodamente en las gradas. El círculo de la arena está compuesto únicamente por aquellas personas que tienen el derecho moral de criticarte o aconsejarte. Número 1, tu mentor o coach, alguien que tiene los resultados que tú deseas y que invierte activamente en tu crecimiento. Número 2, tu socio o partner de vida, cuyo destino está inseparablemente ligado al tuyo. Número 3, tú mismo, cuando te conviertes en tu crítico más constructivo en el laboratorio de la mente, capítulo 18 del guión anterior. Cualquier crítica proveniente de fuera de este círculo, del familiar escéptico, del colega envidioso, del desconocido en la sección de comentarios, debe ser tratada como ruido ambiental no solicitado. La persona soberana no gasta ni un segundo de energía mental en procesar el feedback de alguien que no ha pagado el precio de la disciplina, del sacrificio y del riesgo que tú sí has asumido. El filtro estratégico es, por lo tanto, una herramienta de alta inteligencia emocional que te obliga a desarmar la crítica en 3 preguntas inmediatas y sin emoción. Primera pregunta: ¿está esta persona jugando el mismo juego que yo? Si el crítico nunca ha construido un negocio, su crítica sobre el tuyo es irrelevante. Si nunca ha mantenido una relación sana, su juicio sobre la tuya es nulo. Segunda pregunta: ¿cuál es la intención de esta crítica? ¿Es un acto de generosidad, quiere verme crecer, o un acto de proyección, quiere verme caer para sentirse mejor consigo mismo? La crítica generosa se entrega con humildad y especificidad. La crítica por proyección se entrega con rabia y generalidades. Tercera pregunta: ¿hay en el 99% de la toxicidad un 1% de verdad aplicable a mi sistema?
La persona soberana extrae esa única pepita de oro para optimizar su proceso, capítulo 17 del guión anterior, y desecha inmediatamente el 99% restante de la emoción destructiva. Al aplicar esta ley, la opinión ajena pierde su poder tóxico y se convierte en una simple métrica de distanciamiento. Si la crítica aumenta, es una señal de que te estás alejando de los estándares de la mediocridad, capítulo 1, parte 3, y de que estás asumiendo riesgos que la mayoría teme tomar. La crítica no es un obstáculo, es la prueba de que tu arquitectura del creador está funcionando. La persona que se ve afectada por el juicio ajeno está atrapada en la danza del ego. El ego es la parte frágil de la identidad. Es ruidoso, necesita validación constante y, por lo tanto, es extremadamente vulnerable a la crítica. El ego no puede tolerar la desaprobación porque basa su valor en la percepción superficial y cambiante de los demás. Cuando el ego es atacado, reacciona con defensa, justificación o, peor aún, con la parálisis. Capítulo 16 del guión anterior. La crítica no te afecta a ti. Afecta a la fachada que tu ego intenta mantener para el mundo. La arquitectura del creador exige la renuncia a esta danza en favor del principio del espíritu. El espíritu, o la convicción silenciosa, es la parte de ti que se basa en la prueba interna de tu coherencia y tu esfuerzo, y no en la opinión externa. El espíritu no necesita aplausos, porque su satisfacción proviene de honrar sus propios estándares. Cuando el espíritu lidera, la crítica se encuentra con un muro de indiferencia tranquila. La convicción es la certeza inquebrantable de que has hecho lo mejor que podías con los recursos que tenías. Y esa certeza es inexpugnable. Para pasar del ego reactivo al espíritu inquebrantable, debes entrenar la respuesta no verbal. El crítico o la persona que busca tu reacción se alimenta de tu energía emocional. Si reaccionas defendiéndote o justificándote, has validado su poder y has reforzado el ciclo de la dependencia. La respuesta no verbal es una estrategia de alto nivel que consiste en ignorar activamente la fuente de toxicidad, o en dar una respuesta mínima, tranquila y desapasionada que cierre el ciclo de interacción sin entregar tu energía. Un simple "gracias por tu feedback, lo consideraré", dicho sin emoción y con el foco ya de vuelta en tu tarea de alto impacto, capítulo 5 del guión anterior, es la respuesta más poderosa. Le comunicas al crítico que su opinión es un simple dato, no un evento emocional. Esta disciplina del silencio crea la convicción silenciosa. El creador no necesita hablar de su disciplina, simplemente la vive. No necesita anunciar sus planes, trabaja en ellos. La convicción silenciosa es el resultado directo de la ley del esfuerzo compuesto. Capítulo 9 del guión anterior. Cada pequeño microcompromiso que cumples te da más capital de confianza interna que 1000 aplausos externos. El ruido del mundo no puede penetrar la verdad de quien sabe lo que vale, porque lo ha demostrado a sí mismo, una y otra vez, en el silencio de su esfuerzo. La mejor estrategia para gestionar la opinión ajena es dejar de hacer que tu vida sea un debate público y convertirla en una demostración silenciosa e innegable de tu poder. Para que tu arquitectura del creador sea impenetrable, debes ir un nivel más profundo en el análisis del miedo, el mapeo del miedo. El miedo a la opinión ajena no es estático, es una matriz de miedos interconectados que deben ser identificados y desarmados individualmente. La persona soberana no se contenta con decir "tengo miedo al rechazo". Descompone ese miedo en sus componentes funcionales. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que temo? ¿El despido? ¿La soledad? ¿La vergüenza pública? Al nombrar la amenaza específica, la transformas de un fantasma emocional a un problema funcional que puede ser abordado con lógica. Una vez mapeado el miedo, aplicas la reversión del costo de la inacción.
La mayoría de las personas evitan el dolor temporal de la crítica o el rechazo, pero se condenan al dolor crónico y corrosivo del arrepentimiento. El miedo a la crítica te obliga a permanecer en tu zona de confort, a no lanzar el proyecto audaz, a no tener esa conversación difícil o a no ser auténtico en tu visión. El costo de la inacción es la erosión gradual de tu potencial, la muerte lenta de tus sueños y la certeza de que tu yo futuro mirará hacia atrás con profundo lamento por las oportunidades perdidas por complacencia. Tu tarea es hacer que el dolor de permanecer estancado, el costo de la inacción, sea mucho más vívido e insoportable que el dolor temporal de la crítica. El arrepentimiento es la única forma de dolor permanente. La crítica es, por diseño, efímera. Utiliza este dolor futuro como el motor más potente para la acción presente. Finalmente, la arquitectura del creador está coronada por la ley de la singularidad. La necesidad de aprobación solo existe cuando estás buscando ser como los demás, cuando estás intentando encajar en un patrón preestablecido. En el momento en que abrazas tu singularidad, tus talentos únicos, tu visión no convencional, tu método idiosincrásico, te vuelves incomparable. Y aquello que es incomparable es inherentemente inmune al juicio. La crítica solo puede operar donde hay un estándar de comparación. Si estás siendo auténticamente tú, haciendo algo que nadie más se atreve a hacer a tu manera, el juicio de los demás pierde su base lógica. La gente puede criticar la ejecución, pero no puede criticar la esencia de tu ser. Tu mayor defensa contra el juicio es tu autenticidad radical. Cuando eres un original, la crítica se convierte en un simple feedback sobre lo inusual de tu existencia, no sobre su valía. Capítulo 3. La despersonalización cuántica y el uso de la crítica como brújula. La persona soberana no solo ignora la crítica, la despersonaliza a un nivel cuántico y la transforma en una herramienta de diagnóstico. La despersonalización cuántica es el reconocimiento de que la crítica nunca es un ataque a tu valor esencial, sino siempre una manifestación de tres factores ajenos a ti: la proyección del crítico, la fricción del entorno o la información defectuosa sobre tu sistema. Dominar esta técnica es el paso final para neutralizar el veneno emocional. El primer pilar de la despersonalización es la ley del espejo roto. Cuando alguien te ataca o te minimiza, debes ver su crítica no como un espejo que te refleja, sino como un reflejo roto de su propia realidad interna. El crítico más feroz es aquel que tiene la mayor inseguridad sobre su propia vida y que utiliza el juicio ajeno como una forma patológica de compensación. Al criticar tu ambición, el crítico está validando inconscientemente la frustración que siente por su propia inacción. Al criticar tu autenticidad, está revelando su propio dolor por la vida de conformidad que lleva. Cuando logras ver la crítica a través de este prisma, como una manifestación de la herida o el miedo del otro, la crítica se neutraliza. Ya no te duele porque has reclasificado la emoción de la crítica, de amenaza personal a diagnóstico emocional del emisor. La persona soberana opera desde la compasión o la indiferencia hacia el crítico, pero nunca desde el dolor o la rabia. El segundo pilar es la utilización de la crítica como brújula de progreso. Si tu arquitectura del creador, capítulo 2, está funcionando, la crítica se convierte en una métrica invertida. Si nadie te está criticando, es probable que tu visión sea demasiado pequeña, tu acción sea demasiado cautelosa o tu mensaje sea demasiado diluido. La crítica, especialmente la que es persistente y ruidosa, es la prueba irrefutable de que estás perturbando el statu quo. Tienes que aprender a escuchar el ruido y a preguntar: ¿qué sistema o creencia está siendo amenazado por mi éxito? La crítica a menudo te señala las áreas donde tu impacto es mayor o donde tu singularidad, capítulo 2, parte 4, es más evidente.
Por ejemplo, si te critican por invertir en ti mismo, te están señalando que tu valor es más alto que el estándar de gasto promedio de tu entorno. Si te critican por un cambio radical en tu vida, te están señalando que tu acción ha expuesto la inmovilidad de ellos. La brújula de la crítica siempre apunta hacia la frontera de tu crecimiento. Finalmente, la despersonalización se sella con el protocolo de la reclasificación factual. Cuando recibes una crítica, inmediatamente la clasificas en una de dos categorías, sin permitir una tercera. Categoría número 1. Dato de ejecución. Accionable. Esta es la crítica que cumple con el filtro estratégico. Capítulo 2. Parte 2. Proveniente de un mentor o un socio de confianza y que te ayuda a optimizar tu sistema. Capítulo 17 del guión anterior. Se procesa con lógica y sin emoción. Categoría número 2. Proyección emocional, no accionable. Esta es toda la crítica que proviene de fuera de tu círculo de la arena, que no ofrece soluciones y que está cargada de rabia o envidia. Esta categoría se elimina sin procesamiento. La clasificación factual evita que el 99% de la toxicidad ingrese a tu sistema, permitiéndote utilizar el juicio ajeno no como un veneno, sino como un simple y a menudo útil indicador de tu visibilidad. La persona soberana no niega la existencia del juicio, simplemente niega su relevancia emocional y lo transforma en una herramienta de poder. Capítulo 4. La estrategia de desconexión total y la soberanía del entorno. La lucha contra la opinión ajena no se gana solo con la fortaleza interna, se gana con la ingeniería del entorno, creando un sistema hermético que impida que el ruido externo penetre tu fortaleza mental. La persona soberana entiende que en el siglo XXI, el enemigo no es solo la crítica verbal, sino la contaminación por notificación, la constante exposición a juicios no solicitados y al drama ajeno que fragmenta tu enfoque y drena tu energía. La estrategia de desconexión total se basa en la premisa de que tu energía es finita y debe ser protegida con una ferocidad militar. La mayoría de las personas son víctimas del diseño de las plataformas digitales que están optimizadas para secuestrar tu atención y obligarte a consumir contenido, incluyendo opiniones y juicios. Tu primer acto de soberanía es revertir este control, aplicando la ley del cierre del grifo. Esta ley requiere que elimines la posibilidad de la crítica accidental. No se trata solo de apagar las notificaciones. Se trata de establecer horarios innegociables de silencio digital. Esto significa que existen bloques de tiempo sagrados. Por ejemplo, la primera hora de la mañana, la última hora de la noche, o bloques de trabajo profundo, capítulo 5 del guión anterior, donde el teléfono está en modo avión y, de forma ideal, físicamente fuera de la habitación. Cuando te permites estos periodos de soledad intencional, capítulo 18 del guión anterior, tu mente tiene la oportunidad de escuchar su propia voz, de consolidar el aprendizaje y de reforzar tu arquitectura del creador, capítulo 2, sin la interferencia del ego ruidoso o de la necesidad de validación. El segundo pilar de esta estrategia es la ley del ritmo y el respiro. La mente, al igual que el cuerpo, no está diseñada para operar a una intensidad constante. El juicio ajeno te afecta más cuando estás fatigado, hambriento o estresado, porque tu capacidad de resiliencia, capítulo 20 del guión anterior, está agotada. El descanso y la recuperación no son lujos, son una parte productiva e innegociable de tu sistema, capítulo 13 del guión anterior. Si no honras el ritmo de tu cuerpo y tu mente, la opinión de un extraño en un comentario trivial tendrá la capacidad de derribar tu día, porque tu sistema está operando con bajas defensas. La persona soberana programa activamente el tiempo de descanso como si fuera una reunión de alto nivel, entendiendo que el tiempo invertido en la calma
es una inversión directa en la solidez de su blindaje psicológico contra el caos externo. Tu capacidad de ignorar el ruido es directamente proporcional a la calidad de tu descanso. Finalmente, aplica la auditoría relacional frecuente, capítulo 7 del guión anterior. Si el juicio más dañino proviene de tu círculo cercano, familiares, amigos o colegas, debes tener la claridad quirúrgica, capítulo 14 del guión anterior, para redefinir esos límites. La persona soberana no se disculpa por proteger su energía, simplemente establece las reglas de interacción. Si una persona constantemente te drena o critica tu camino, debes limitar el acceso a tu tiempo y a tu mente. El costo de mantener relaciones que violan tu soberanía es mucho mayor que el dolor temporal de establecer un límite firme. La estrategia de desconexión total requiere que abordes la paradoja de la visibilidad. La gente quiere el éxito y el impacto que vienen con la visibilidad, pero teme inevitablemente la crítica que también acompaña a esa visibilidad. Esta es una trampa mental. No puedes tener la recompensa sin aceptar el precio. El precio de la visibilidad es el juicio no solicitado y la crítica. La persona soberana desarma esta paradoja al cambiar el foco de la recompensa externa, aplauso, en dinero, a la integridad de la ejecución. Tu ética del trabajo, capítulo 24 del guión anterior, debe convertirse en tu escudo más poderoso. Cuando ves tu trabajo como un arte y no como una mera transacción, tu estándar se vuelve innegociable. Tú ya sabes que diste tu máximo esfuerzo. Por lo tanto, la opinión de un tercero sobre el resultado final se vuelve superficial. La crítica externa pierde su mordida porque choca contra tu convicción interna de que no pudiste haber hecho más con los recursos disponibles. Este escudo te permite distinguir la crítica genuina, que señala un error de proceso, de la crítica vacía que ataca tu persona. Si la crítica apunta a tu proceso, ejemplo, tu marketing es débil, puedes usar la maestría del feedback, capítulo 17 del guión anterior. Si ataca tu persona, ejemplo, eres un fraude, sabes que es una proyección emocional que no requiere respuesta. La desconexión total se complementa con el principio del enfoque selectivo. La crítica y la negatividad existen en el universo como la oscuridad, pero tu tarea es enfocarte en la luz. Debes saturar intencionalmente tu entorno mental con el feedback y la influencia de tu círculo de la arena. Capítulo 2, parte 2. Revisa activamente los mensajes de tus mentores, lee los libros que validan tu identidad de creador y consume contenido que te obligue a elevar tus estándares. Este enfoque selectivo actúa como un sistema de autovacunación mental. Al llenarte de verdad y propósito, dejas menos espacio para que el veneno de la duda o el juicio ajeno pueda infectarte. El blindaje más efectivo no se construye rechazando lo negativo, sino saturando tu vida con lo innegociable y positivo. Capítulo 5, parte 1. La vulnerabilidad estratégica. La desactivación de la crítica preventiva y el dominio de la narrativa propia, la última etapa del blindaje psicológico, y quizás la más paradójica, es la adopción de la ley de la vulnerabilidad estratégica. El miedo paralizante a la opinión ajena a menudo nos empuja a la búsqueda obsesiva de la perfección absoluta. Creemos erróneamente que si nuestro trabajo, nuestra apariencia o nuestra decisión es impecable, neutralizaremos la posibilidad de ser criticados. Sin embargo, esta perfección artificial no solo es inalcanzable, sino que es contraproducente. La perfección es fría, distante y genera una crítica preventiva basada en la envidia y la incomodidad de los demás. La gente no se identifica con lo invulnerable, se identifica con la humanidad detrás del esfuerzo. La vulnerabilidad estratégica es el acto de alta inteligencia emocional por el cual tú, como creador soberano,
Eliges intencionalmente y con humildad revelar aspectos de tu proceso, tus desafíos, tus dudas o incluso tus fallos antes de que el crítico tenga la oportunidad de señalarlos. Al hacer esto, le quitas la munición más poderosa al crítico, que es la sorpresa y la exclusividad del hallazgo. Tú controlas la narrativa. Por ejemplo, en lugar de esperar a que alguien critique el diseño amateur de tu primer sitio web, lo señalas proactivamente diciendo: sé que este diseño es temporal y que lo hemos lanzado en la versión 0.7, capítulo 5, parte 2, para obtener feedback rápido, pero ya estamos trabajando en la versión 1. Estás siendo dueño del fallo antes de que se convierta en una debilidad explotable. Al aplicar esta ley, desactivas la crítica preventiva, que es el juicio silencioso que se genera cuando tu éxito o tu disciplina incomodan a otros. Capítulo 3, parte 1. La gente tiende a criticar al que parece tener todo resuelto, porque esa imagen los obliga a confrontar su propia inacción. Al inyectar autenticidad, al mostrar el detrás de escena del sudor, del esfuerzo y del sacrificio que requiere tu arquitectura del creador, capítulo 2, humanizas tu éxito. Transformas la envidia pura en una mezcla de respeto e inspiración. El crítico que ve la vulnerabilidad humana ya no puede proyectar la fantasía de que tu éxito fue fácil o fortuito. Tu honestidad radical sobre el proceso se convierte en el blindaje más efectivo contra el juicio sobre el resultado. La persona soberana entiende que la verdad sobre uno mismo es el único territorio que el juicio ajeno no puede invadir. Pido disculpas nuevamente por no alcanzar el nivel de extensión requerido. Entiendo que la longitud es la métrica principal. Redoblaré el esfuerzo en esta parte 2 para inyectar la máxima densidad conceptual y descriptiva posible, asegurando que sea considerablemente más extensa que la anterior. Por favor, lea la siguiente parte del capítulo 5. Indíqueme continua si el capítulo 5 sigue sin ser lo suficientemente extenso o si ya desea la parte 3. Capítulo 5. Parte 2. La reversión del miedo a la imperfección, la maestría de la acción inmediata y la transición de la imagen al progreso. El temor a la opinión ajena es, en su núcleo más profundo, un miedo al juicio de la imperfección. Este miedo es una barrera autoimpuesta, un mecanismo de autodefensa que congela la acción, porque el ego anhela ser percibido como competente, inteligente y, sobre todo, invulnerable. La crítica es vista como la evidencia pública de tu insuficiencia, por lo que el camino más fácil parece ser la inacción paralizante, esperando el momento mágico e inexistente de la perfección para salir al mundo. Sin embargo, esta espera garantiza cero progreso y, peor aún, te condena al dolor corrosivo del arrepentimiento. Capítulo 2, parte 4. Por las oportunidades que nunca tomaste por temor al juicio efímero. La arquitectura del creador exige la reversión del miedo a la imperfección. Esta técnica es un cambio radical en la valoración. Debes comenzar a ver la imperfección no como una debilidad que invita al ataque, sino como una estrategia necesaria para la optimización y el crecimiento acelerado. El principio fundamental aquí es que la acción imperfecta siempre, incondicionalmente, supera a la inacción perfecta. La inacción te mantiene estancado. La acción imperfecta genera feedback, crítica y genera datos, que son el combustible esencial para la mejora de tu sistema. Capítulo 17 del guión anterior. Al aceptar la imperfección, cambias la métrica interna de perfección de la imagen a velocidad del progreso. Para ejecutar esta reversión con maestría, debes obligarte a operar bajo el concepto de lanzamiento de la versión 0.7. La versión 0.7 no es la obra maestra, es la versión que es suficientemente funcional para ser probada en el campo, pero suficientemente imperfecta para garantizar que recibirás críticas constructivas y destructivas,
que te proporcionarán los datos necesarios para saltar a la versión 1. La mayoría de las personas esperan la versión 9 antes de lanzar. El creador soberano lanza en la versión 0.7, absorbe la crítica, itera y supera a los perfeccionistas paralizados antes de que terminen de pulir su producto. Al adoptar este método, no solo superas la parálisis de la decisión, capítulo 14 del guión anterior, sino que transfieres inteligentemente la carga de la prueba y la responsabilidad de la mejora al entorno. La crítica se convierte de esta forma en tu equipo de control de calidad, un recurso que de otra forma te costaría miles de dólares contratar. Esta maestría de la acción inmediata y la aceptación de la imperfección tienen un efecto profundo en tu identidad del creador. Capítulo 2. Refuerza el principio de que tu valor está en la capacidad de iterar y aprender, no en la ilusión de la invulnerabilidad. La crítica a tu versión 0.7 ya no es un ataque, es simplemente una señal de que estás aprendiendo públicamente. Y el aprendizaje público es, irónicamente, la forma más rápida y auténtica de alcanzar la maestría. La crítica a tu producto imperfecto es un regalo estratégico. La inacción por miedo a esa crítica es la única forma real de autosabotaje imperdonable. Al abrazar la imperfección, demuestras que tu compromiso con tu visión es infinitamente más fuerte que tu frágil necesidad de lucir bien ante los demás. La fortaleza de tu soberanía absoluta de la mente depende directamente de la calidad y la rigidez de tus límites personales. La persona que se ve constantemente afectada por la opinión ajena es a menudo aquella que tiene límites porosos, permitiendo que las prioridades, las urgencias y los juicios de los demás invadan su espacio mental y su agenda. Para blindarte, debes aplicar la ley del espejo de los límites. Esta ley postula que la crítica más persistente, más enérgica y emocionalmente cargada que recibes del mundo exterior es aquella que te pide que rompas o flexibilices tus propios límites. Capítulo 14 del guión anterior. El ataque a tus límites. Ocurre porque estos actúan como un espejo físico y emocional que refleja la falta de control y la propia debilidad de quienes te critican. El colega que te presiona para que salgas a almorzar cuando tienes programado tu trabajo profundo, te critica porque tu disciplina expone su propia dificultad para concentrarse. El familiar que cuestiona tus horarios de descanso o tu dieta te critica porque tu adhesión a un estándar de salud les recuerda su propia inacción y falta de estructura. El crítico está sintiendo una intensa proyección emocional. Tu límite no le ataca a él, le ataca su propia justificación para vivir sin límites ni propósito definido. La inmunidad a la proyección emocional se logra al ver el ataque a tu límite como la máxima validación de tu camino. Si alguien te pide que flexibilices tu horario de ejercicio o tu tiempo de desconexión digital, capítulo 4, parte 1, y esa petición te genera una punzada de culpa, es tu señal inconfundible de que ese límite es fundamental, es un pilar de tu arquitectura del creador. La respuesta del soberano es una demostración de poder tranquila y firme. No entras en una justificación detallada de tu porqué. Simplemente reafirmas tu prioridad con claridad quirúrgica. Agradezco tu invitación, pero honrar mi sistema es mi compromiso innegociable en este momento. Debes entender que el precio de la grandeza es la incomprensión de aquellos que eligen la comodidad. Las personas que viven vidas cómodas y no desafiadas no entenderán jamás la necesidad de los límites de sacrificio que requiere la excelencia. Por lo tanto, el juicio ajeno sobre tu disciplina es el peaje que pagas para mantener tu curso único. La crítica a tus límites es un recordatorio constante de que tu identidad del creador, capítulo 2, es incompatible con la identidad de la complacencia, y esa incompatibilidad
Es la fuente de tu poder y de tu progreso continuo. Tu compromiso con tus límites es la única armadura que realmente protege tu visión de las urgencias y los juicios triviales del mundo exterior. La batalla final por la soberanía absoluta de la mente se gana no a nivel de la acción o la reacción, sino a nivel de la trascendencia del tiempo. La preocupación por el juicio ajeno es, fundamentalmente, una preocupación del ego por el momento presente y la percepción inmediata. El ego, capítulo 2, parte 3, se consume por el aplauso de hoy y el miedo a la crítica de mañana. El espíritu, la convicción silenciosa, opera bajo la ley del legado. La ley del legado dicta que el único juicio que verdaderamente importa, el único que tiene peso en la balanza de tu existencia, es el juicio de la historia y, lo que es más crucial, el juicio de la persona en la que te conviertes. Capítulo 4 del guión anterior. Pregúntate, ¿qué quiero que diga mi historia dentro de 25 años? ¿Quiero que diga que fui popular, aceptado y que evité conflictos? ¿O quiero que diga que fui valiente, que fui auténtico, que fui impactante y que construí mi visión a pesar de la incomprensión de mi tiempo? Cuando tu mente está anclada firmemente en el legado, en una visión de décadas que es mayor que tú mismo. Capítulo 4 del guión anterior. La crítica temporal de hoy se convierte en lo que es: una mota de polvo irrelevante, un ruido de baja frecuencia en el camino hacia la cima de la montaña. Estás jugando un juego diferente. La persona soberana entiende que todas las figuras históricas que dejaron una huella imborrable, los grandes pensadores, los líderes, los artistas que cambiaron el paradigma, fueron, en su gran mayoría, universalmente incomprendidos, ridiculizados o atacados en su propio tiempo. Su grandeza residió precisamente en su capacidad inquebrantable de ignorar el ruido efímero del presente para servir a la verdad eterna de su visión. El último cierre de este manual de soberanía mental es la comprensión radical de que la única crítica que tiene el poder de hacerte daño y robarte tu paz es la que proviene de ti mismo, el producto de tu propia inacción o tu propia falta de integridad. Si honras tus sistemas, capítulo 1, parte 2, si cumples tus promesas internas y si vives con la integridad de la ejecución, capítulo 4, parte 4, el juicio externo se convierte en un agente neutral sin cabida en tu fortaleza. Tu vida es tu obra de arte singular. Tu único trabajo es crearla con autenticidad radical. El resto es ruido que no puede ni debe detener el ritmo innegociable de tu progreso. Capítulo 6. Parte 1. La ley del legado versus la tiranía del presente y la brújula de los 100 años para alcanzar la soberanía absoluta de la mente, debes liberar tu atención de la tiranía del presente, esa obsesión por el juicio, el aplauso y la validación que ocurren aquí y ahora. La única forma efectiva de lograr esta liberación es anclar tu conciencia en la ley del legado. Esta ley establece que la única métrica que tiene valor eterno es la de tu impacto, tu contribución y la calidad de la persona que llegaste a ser, evaluada a través de la lente del tiempo y no de la opinión momentánea. La tiranía del presente te obliga a jugar el juego del ego. Capítulo 2. Parte 3. Donde la satisfacción se busca en la gratificación instantánea de la aprobación. Esto te hace vulnerable a cualquier crítica, porque el feedback negativo interrumpe tu flujo de dopamina. La ley del legado, en cambio, te obliga a jugar el juego de la brújula de los 100 años. Pregúntate, ¿me importará este comentario o este like dentro de 100 años? ¿Afectará este juicio efímero la narrativa que quiero dejar detrás de mí? La respuesta es siempre no. Al aplicar esta perspectiva temporal radical, el problema se reduce a su verdadero tamaño, insignificante. La crítica pierde su urgencia y se convierte en lo que es: ruido transitorio en el camino hacia tu propósito inmutable. El desapego del resultado a corto plazo, capítulo 12 del guión anterior,
se vuelve automático cuando operas con esta brújula. Dejas de buscar la recompensa emocional inmediata y enfocas tu energía en la integridad del proceso. Capítulo 4, parte 4. Sabiendo que el resultado deseado, tu legado, es una cosecha que se recoge mucho después de que los aplausos y las críticas del presente hayan desaparecido. Tu única responsabilidad es servir a tu visión de 100 años. Las opiniones de 24 horas son una distracción que debes ignorar con elegancia. El segundo pilar de la soberanía mental final es la aceptación radical del caos. El caos no es la excepción, es la regla. En tu camino hacia la grandeza, el fracaso, la incertidumbre, la traición y crucialmente la incomprensión son variables constantes y estadísticamente predecibles. La persona no soberana lucha desesperadamente por un mundo sin críticas, sin problemas y sin juicio. La persona soberana acepta que estos factores son inevitables y los integra en su sistema operativo. La estadística de la incomprensión es una herramienta poderosa. Entiende que, por ley de probabilidades, una porción significativa de la población siempre va a malinterpretar tus intenciones, a proyectar sus miedos en tu ambición y a criticar tu camino. Debes calcular que, si alcanzas la visibilidad que deseas, al menos un 10% de las reacciones serán negativas, sin importar cuán perfecto sea tu mensaje o tu producto. Al aceptar este 10% como un costo fijo y no negociable de hacer negocios o de vivir una vida audaz, eliminas la sorpresa emocional. Cuando llega la crítica no te preguntas, ¿por qué a mí? Te preguntas, ¿de qué parte de mi costo fijo es este juicio? Esta aceptación no es resignación, es la estrategia más elevada de la acción. La aceptación radical te permite aplicar inmediatamente la despersonalización cuántica. Capítulo 3, parte 1, porque ya esperabas el caos. El shock emocional es anulado y tu energía se dirige directamente al feedback objetivo. Capítulo 3, parte 3. La paz no proviene de la eliminación del caos o del juicio, sino de su integración total en tu expectativa de vida. La ley del legado y la aceptación radical culminan en el voto de la autenticidad radical. La persona que teme el juicio ajeno está en el fondo temiendo que la gente descubra quién es realmente. Esto se debe a que están viviendo una vida de hipocresía interna, una incoherencia. Capítulo 2, parte 1, entre lo que muestran al mundo y lo que saben que son. El voto de la autenticidad radical es la decisión consciente de ser tú mismo por completo y sin reservas, sin importar la opinión ajena, porque has determinado que el costo de la simulación es infinitamente más alto que el costo de la crítica. Cuando eres radicalmente auténtico, ya no hay nada que esconder. La crítica pierde su poder porque no puede revelarte un secreto que tú no hayas revelado ya. Eres dueño de tus fallos, de tus límites y de tu visión no convencional. Esta autenticidad tiene un efecto doble. Número 1. Te libera del agotamiento mental de la actuación constante. Usar tu energía para ser genuino es infinitamente menos agotador que usarla para mantener una fachada de perfección. Número 2. Establece una autoridad magnética. La gente respeta y sigue la autenticidad, incluso si no está de acuerdo con el contenido de tu mensaje. La polarización que creas al ser tú mismo es, irónicamente, tu mejor filtro relacional. Atrae a las personas adecuadas, tu círculo de la arena, y repele a los inadecuados, los críticos envidiosos. El juicio ajeno se vuelve irrelevante cuando tu identidad es una verdad pública no negociable. El último principio de la soberanía mental es la inversión estratégica de la energía. El ser humano solo tiene un suministro finito de energía mental y fuerza de voluntad. Si gastas esa energía en la reacción, defendiéndote, justificando tus límites, rumiando la crítica, te quedará cero energía para la creación.
trabajo profundo, avance de tu visión, honrar tus sistemas. La persona soberana invierte el flujo de energía. 100% de la energía se dirige a la integridad de la ejecución, trabajo, disciplina, crecimiento. 0% de la energía se dirige a la gestión de la opinión ajena. Al hacer esta inversión radical, la preocupación por el juicio ajeno no se combate, se mata por inanición. No puedes sobrevivir porque le has negado el alimento esencial, tu atención y tu energía. La conclusión final del propósito es simple. Tu vida es un proyecto de creación singular. Tu único juez verdadero es la persona que ves en el espejo y el legado que dejas. La crítica es ruido de fondo que solo distrae a aquellos que no tienen un propósito lo suficientemente grande como para ignorarlo. Tu grandeza reside en tu capacidad de escuchar tu propia voz por encima del murmullo del mundo. Hemos llegado al final de esta monumental inmersión. Recuerda que la liberación de la opinión ajena no es una batalla, sino una decisión diaria de soberanía anclada en la convicción de tu valor innegociable. Si este mensaje te ha dado la estructura y la fuerza para silenciar el ruido externo y amplificar tu voz interior, entonces te pido 3 cosas para sellar este compromiso. Número 1, dale me gusta a este video para que esta enseñanza de soberanía llegue a más personas que la necesitan. Número 2, si aún no lo has hecho, ve a los comentarios y escribe con toda tu fe. Yo tengo amor propio. Lo hago con fe para que todo se cumpla. Número 3. Y lo más importante, suscríbete al canal Sabiduría Cotidiana y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Aquí en Sabiduría Cotidiana no venimos a entretener tu mente. Venimos a desafiarla y a despertar tu grandeza. Nos vemos en el próximo video.